Bueno, bones tardes. Aquest debat xerrada organitzat per anticapitalistes Illes Balears sobre què ha passat amb la reforma laboral. Aquest debat fa ja un temps que el volíem fer, almenys ja uns mesos des de que se va firmar aquesta reforma laboral. Però bueno, després han passat moltes coses, ara el món està... Bueno, tenim aquesta tragèdia que és la guerra d'Ucrània, la situació tan dramàtica, tan vergonyosa de la declaració l'altre dia del govern de l'estat espanyol pel que fa al Sàhara, tantes coses que estan, ¿no?, que suceden en tantas partes del món, que es verdad que la reforma laboral nos ha quedado ahí un poc, no?, como en un segon pla, no? Eh, però la veritat és que ahí estan els aspectes de les conseqüències d'aquesta reforma laboral, no? Ahir, precisament, l'agència EFE posaba una noticia, un titular: Baleares y Canarias lideran el alza de indefinidos tras la reforma laboral. Aquesta notícia forma part d'aquesta imatge que se da des del govern, des dels mitjans de comunicació i des de les grans centrals sindicals, no?, des de comissions i UGT, com un triomfo, no?, pel que fa als drets de les treballadores i els treballadors. I bueno, tenim aquí avui a Beatriu Cardona, de la Intersindical Valenciana, i a Daniel Albarracín, sociòleg i economista i militant d'anticapitalistes. Ens agradaria molt xerrar amb vosaltres. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per estar aquí i per bueno, donar-nos el vostre temps. I ens agradaria molt xerrar amb vosaltres sobre les conseqüències d'aquesta reforma laboral, què s'ha fet i què no s'ha fet amb aquesta reforma laboral, no? Quines diferències hi ha i què conseqüències pot tenir. Si us sembla bé, fem una intervenció cadascú d'uns 25 minuts, 30 minuts, i després ja obrim un debat, no? Bueno, pues comenzamos, si quieres, Daniel Albarracín, por ti y luego Beatriz. Vale, gracias, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María. Un placer estar hoy con todas vosotras. Y bueno, pues como tú bien señalabas, lo que tenemos ahora mismo es una situación en la que atravesamos tiempos difíciles y además donde los tiempos políticos parece que se aceleran, no están pasando muchas cosas. Y bueno, decías que la reforma laboral que queda en segundo plano. Estoy convencido que vamos a tener que volver a hablar de relaciones laborales muy pronto, pero hoy vamos a centrarnos en ese asunto, ¿no? Después, además, la situación es especialmente compleja una vez atravesada una pandemia, una depresión económica, un efecto rebote en la economía y vuelta, parece, a un estancamiento, en una situación más compleja donde la crisis energética, de materiales, ha aparecido una guerra en Ucrania, en el corazón de Europa, y en el que de repente la promesa de los fondos europeos parece que podría reconvertirse o desviarse parte de esos fondos a potenciar la industria militar o en el presupuesto público español a engrosar en mayor medida los recursos destinados a defensa, ¿no? Ahora mismo la inflación está al 7,6%, los salarios llevan una década estancados y encima pasa esto. Esto supone que una pérdida del poder adquisitivo y además se nos habla de un pacto de rentas, ¿no? En fin, corren tiempos difíciles y lo que se trata de analizar las relaciones laborales tal y como han quedado tras esta última reforma, entender lo que ha supuesto y ver lo que no se ha resuelto y que va a volver en fin, a aparecer como el polvo que está escondido bajo la alfombra, ¿no? En este sentido, las relaciones laborales no es una cuestión menor a la hora de entender nuestras sociedades, como podéis comprender, entre otras cosas porque en un mundo capitalista lo que importa o lo que les importa a los que tienen capital es ganar dinero y restaurar la tasa de beneficio del capital. Y una de las claves de bóveda en este sentido
es, en fin, aumentar la tasa de explotación del mundo del trabajo, y para esto es necesario tocar los modelos laborales, la regulación laboral, ¿no? Partimos de un contexto en el que ahora mismo contamos con un gobierno de coalición que se formó en el año 2020 entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y parecía que nos íbamos a poner en el camino de una recuperación de derechos, ¿no? Y también leyendo el programa de coalición, que a pesar de que ya comportaba una buena moderación respecto a las expectativas y aspiraciones iniciales, parecía que lo que correspondía al capítulo laboral, por lo menos, se identificaban, se atinaba, ¿no? A ver los aspectos más lesivos de por lo menos la última reforma laboral que había puesto en marcha el Partido Popular en el año 2012. Evidentemente, esto ya solamente tocar algunos aspectos de las reformas laborales de 2012 suponía un retroceso a las aspiraciones que los movimientos sociales y la mayor parte de sindicatos ya tenía, que pretendía derogar no solamente la reforma del 2012, sino también derogar la de 2010, cuanto menos, ¿no? Esto no ha sido así, y para poder hacer un contraste de análisis cuidadoso, riguroso sobre la materia, tenemos que poner sobre la mesa, recordar los contenidos principales que se contenía, que estaban en el programa de coalición, ¿no? En ese nuevo estatuto de los trabajadores que se quería poner en marcha, ¿no? En el programa de coalición se decían las cosas siguientes, ¿no? Se buscaba priorizar el convenio sectorial sobre la empresa para dar una coherencia y solidez a la arquitectura de la negociación colectiva. Se nos decía que se buscaba limitar la subcontratación, que sabíamos que comportaba una degradación de las condiciones laborales, generando trabajadores de primera y de segunda. Se planteaba acotar la modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa. También se hablaba, esto es muy importante, se incluía en este programa de coalición la revisión de las causas de despido, o también se planteaba una reestructuración de las modalidades de contrato temporal, ¿no? Para limitar la temporalidad. Esto es lo que se decía en el programa de coalición, y lo que se hizo inmediatamente es derogar el despido por absentismo, por baja de enfermedad, y hemos tenido que esperar hasta el año 2022, ahora mismo, para que se viese la luz de una nueva reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral en la que viene con el sello, con la firma de la patronal, de los sindicatos mayoritarios, y que si nos fijamos en el contenido, que luego tendré a analizar los aspectos principales, contrasta mucho con lo prometido, ¿no? Y con lo acordado en el programa de coalición. Desde este punto de vista, tenemos que ver cómo se ha producido en la negociación, la aprobación de esta reforma, en la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Unidos Podemos, es el socio menor de gobierno, pues parece que han admitido, que han consentido, si se puede decir así, las condiciones bueno, en las que ha salido esta reforma, y que, bueno, el contexto de esta de negociación ha estado realmente condicionado, ¿no? Maniatado en este sentido. En primer lugar, porque se han aceptado las condiciones, los compromisos con la Comisión Europea, que voy a citar dos. Una es la reforma de las pensiones, que va a ser la siguiente batalla a dar, donde vamos a tener una reforma lesiva para los derechos de los trabajadores. Y segundo, el formato admisible para una reforma laboral, ¿no? Es decir, la reforma laboral no podía superar ciertos márgenes en la que se debía garantizar que la gestión para el empresariado de las relaciones laborales fuese flexible y que no supusiese una elevación de los costes laborales. También se admitía reducir estadísticamente la temporalidad. Ya veremos luego qué implica todo esto, pero desde luego había un compromiso previo con la Comisión Europea. Segundo, se desarrolla el diálogo social. Recordemos que las reformas anteriores no contaban
con todos los actores sociales, y en este caso se han aceptado un montón de propuestas por parte de la patronal, y que, en fin, el diálogo social ha sido conducido bajo la regla de la colaboración de clases, ¿no? Y esto condiciona y va a marcar el signo de la reforma que ha salido finalmente. Además, no solamente el socio menor contaba con competencias disminuidas, con salcarteras menores, pues también además el presidente del gobierno, la vicepresidenta primera económica, han interferido en la negociación, ¿no? como paladines de la Unión Europea y la arquitectura económica sobre la que se soporta, ¿no? Y además, para más, en fin, anécdota, se tuvo que contar finalmente con el apoyo de Ciudadanos tras una jugarreta de la Unión del Pueblo Navarro, o el fallo de un diputado del Partido Popular que gracias a ese fallo se aprobó la reforma, ¿no? Por tanto, se aprueba por la mínima y además con un alto coste político, ya veremos, por las cosas que suponen. En la evaluación general de esta reforma, si se puede decir, se puede dar un resumen, lo que nos dice es que, en fin, hay un amplio contraste entre lo prometido y lo que vamos a tener luego en el texto, ¿no? Lo que se va a regular. También es verdad que entre las 40 y tantas reformas, o cerca de 50 que ha habido desde la transición política hasta hoy, es la primera reforma que no supone un retroceso respecto a la anterior. Pero ni que decir tiene que, desde luego, esta reforma deja el modelo laboral muy parecido, casi intacto, al que ya había establecido Mariano Rajoy, y desde el punto de vista comparado, la reforma que estableció Zapatero en el 2010, esta reforma deja las cosas mucho, mucho peor, ¿no? Esta sería un poco la primera conclusión a la que hay que llegar. Si se puede decir en qué pasa con los derechos, que se ha hablado de grandes conquistas y grandes avances, la verdad es que no se ve ningún avance por ningún lado. Si acaso lo que vamos a tener es una testimonial recuperación de derechos muy suaves y en ocasiones extraordinariamente ambiguos en este sentido, ¿no? Si hacemos balance, después de todas las alaracas y toda la propaganda de las grandes conquistas del gobierno más progresista de la historia, lo que tenemos es que decir que lo que tiene de importante en esta reforma, dado los elementos testimoniales de cambio que establece, es que es más importante lo que va a permanecer, lo que se va a legitimar y lo que se va a consolidar en relación a los modelos anteriores. Nos hemos quedado prácticamente como estábamos, y si acaso un poquito más confundidos, ¿no? Por todo lo que nos viene contando. Como decía, hay un alto coste político de aceptar este tipo de reforma, porque lo primero que va a representar es un estrechamiento de lo posible. Es un estrechamiento del imaginario político de las clases populares, en el que se nos dice que es lo mejor que se podía hacer y además, a la vez, lo único posible. Si se puede hablar de victoria, bueno, aquí habría que remontarse a las viejas victorias de la antigua Grecia, y deberíamos hablar de una victoria pírrica por los costes políticos que representa, ¿no? Y por la confusión que causa, ¿no? En este sentido, como digo, si sirve como metáfora, no estamos ante ningún punto de inflexión, sino más bien a que se ha levantado el pie del acelerador un poquito, pero seguimos en el mismo rumbo. Vamos hacia el mismo destino, consolidando un modelo de gestión neoliberal de las relaciones laborales. Pero vamos a detenernos, si os parece, en los tres grandes aspectos que se han tratado de explicar como los grandes avances, ¿no? Esta reforma, para ver en qué han quedado, ¿no? Vamos a hacer un juicio bastante equilibrado, porque no solamente vamos a ver las luces y a ver también las sombras, ¿no? El primer punto de los aspectos a valorar es que se ha querido limitar la temporalidad, ¿no? Se ha querido limitar la temporalidad, y lo que nos encontramos con esta reforma es efectivamente que se busca causalizar la contratación temporal.
Lo que se hace, ¿qué consiste esta reforma? Pues busca primero simplificar los tipos de contratos temporales que hay y la causalización de la contratación temporal, bueno, pues también es otro elemento que incluye. Vamos a hacer un balance de las luces y las sombras en este capítulo. En primer lugar, nos encontramos entre las luces, por destacar algo positivo, que se tipifica el contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, que obliga a especificar la causa y las circunstancias de la duración del contrato. Esto es positivo, ¿vale? Esto mejora las cosas. También hay otro apunto importante y además afecta bastante a Illes Balears por la presencia del contrato, por los trabajos estacionales que hay en el turismo, ¿no? Que define mejor el contrato fijo discontinuo para los trabajos de este carácter estacional o equivalente. Pero también al mismo tiempo que tenemos unas luces, vamos a encontrarnos unas sombras en este capítulo. Lo primero es que va a incorporarse una petición, una reivindicación histórica de la patronal que los sindicatos habían rechazado hasta la fecha, y es la introducción del contrato por sustitución. Son contratos de muy corta duración que van a reemplazar a personas que por razones X van a estar de baja o por cualquier razón. Y esto, en fin, introduce una nueva figura de trabajo de contratación temporal. Ni que decir tiene que permanecen las viejos contratos de puestas a disposición de las empresas de trabajo temporal. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué consecuencias tiene este tipo de regulación sobre la contratación temporal? Pues hay una que puede ser positiva, que es que una porción de los trabajadores temporales pasen de tener una indemnización por despido de 12 días por año a 33 días por año trabajado. Eso es si es un despido improcedente y de ser procedente 20 días si está dentro de un despido colectivo con un máximo de 12 meses. En cualquier caso, como podéis comprender, empleos de tan corta duración van a acumular un derecho por despido especialmente irrisorio. Y por tanto, la indemnización es completamente, no es disuasoria y por tanto los despidos van a ser facilísimos de hacer con esta modalidad. Pero además hay un elemento negativo porque se deja la puerta abierta. No hace falta, en fin, los contratos que no duran más de 90 días no hace falta justificar que tengan que ser temporales. En ese sentido, podemos encontrarnos dos momentos en los que se pueden acelerar procesos de rotación laboral. Uno es a los 90 días, en lo que, como digo, no hace falta justificar que el contrato sea temporal, o bien a los 18 meses en la que se produce la conversión del empleo temporal en indefinido. Pero es que en la arquitectura de las relaciones laborales no solamente tenemos que ver las cosas de manera aislada, porque podríamos pensar que esta regulación de la contratación temporal contribuye a dotar de más estabilidad al empleo. Pero es que, claro, si tenemos tiritas por un sitio y una ventana gigantesca abierta por el otro lado, el aire se nos va por la ventana abierta. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues a qué pasa con las condiciones de despido. Recordemos, el programa de coalición incluía el trabajar sobre las causas del despido, pero aquí se ha ignorado por completo. Para para conseguir estabilidad en el empleo, es importante tanto regular la temporalidad, los contratos temporales, como regular el despido. Y esto es lo que no se hace. El despido se puede regular por diferentes ángulos. Podríamos identificar unos pocos. Sea bien por la regulación causal del despido, es decir, las causas que podrían hacer posible un despido. Segundo, porque haya una mayor inspección y control de los despidos, en particular el despido colectivo, cosa que brilla por su ausencia en esta reforma. Una tercera posibilidad que estuvo sobre la mesa de la negociación
que es establecer un máximo de la plantilla, que sea temporal, pero esto decayó en el proceso, o un cuarto ángulo, es aumentar el coste de indemnización del despido, pero esto se queda como estaba. Y además, fijaos, no solamente se conservan los retrocesos ya habidos en la reforma de 2010 o la de 2012, sino que los salarios de tramitación, muy importantes, no se van a recuperar, ¿no? Y tampoco se ha hablado en ningún momento de, por ejemplo, aumentar, castigar la temporalidad por otra vía, que es, por ejemplo, aumentar las cuotas en la seguridad social de la contratación temporal, o aumentar o poner el coste de indemnización por despido de la contratación temporal por encima del contrato indefinido. Esto no ha estado en el debate y es sumamente relevante para mejorar, para dotar de mayor estabilidad al empleo. ¿Qué pasa con todo esto? Simplemente viendo estos dos aspectos. Pues que puede producirse una ficción que consiste en que la tasa estadística de temporalidad se puede reducir. Efectivamente, se puede reducir esta tasa estadística de temporalidad. Pero esto no equivale en modo alguno a que el empleo sea más estable. ¿Por qué? Porque un contrato indefinido es eso, un contrato indefinido. No sabemos qué duración tiene. No es, un contrato indefinido ha perdido su relación directa o no es equivalente a un empleo fijo, para nada. Empleo fijo, si acaso, será el funcionariado, si queréis, pero no una persona con contrato indefinido no tiene garantizado la estabilidad en el empleo. Puede ser que su despido sea algo mayor y por tanto se le eche después que a uno temporal. Esto sí es posible, pero lo que tenemos es un cambio de modelos laborales más o menos semiestable, como se dio hace hace décadas, a uno en el que la gente no dura más de 4 años o 5 años en su empleo, en el mejor de los casos. Y esto es una secuencia cada vez más recurrente. Entonces, lo que tenemos es, como veis, una reforma laboral que, queriendo limitar la temporalidad, lo que está haciendo en el fondo es generalizar la inestabilidad laboral al conjunto de la clase trabajadora, salvo al funcionariado, que sí que tiene esto garantizado. Me gustaría detenerme también en otro aspecto del que se ha hablado mucho, al menos en sus grandes líneas. Luego en el debate podemos entrar en más detalle. Me refiero a la arquitectura de la negociación colectiva. En este sentido, la arquitectura de la negociación colectiva, bueno, se hablaba de recuperar la prioridad del convenio sectorial. Esto es positivo siempre y cuando el contrato sectorial sea un suelo de derechos, en la que luego los contratos autonómicos o los contratos de empresa mejoren esta situación de referencia de base, ¿no? Hasta la fecha, con las reformas anteriores, teníamos una primacía del convenio de empresa que contribuía a desordenar la negociación colectiva y además contribuía al dumping laboral, una competitividad por la vía de evaluación de los costes salariales entre los trabajadores de las diferentes empresas. ¿Qué es lo que pasa con esta reforma? Se nos había prometido la primacía de negociación colectiva sectorial, pero solo se consigue para una cosa importante, pero solamente una de ellas, que es recuperar el nivel de convenio, el nivel sectorial para la negociación de los salarios. Pero se deja en el tintero, se deja para el nivel de empresa, pues diferentes aspectos. Por ejemplo, la regulación de la compensación de horas extraordinarias, el trabajo a turnos, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, la planificación anual de vacaciones, la clasificación profesional, la adaptación de la contratación a la empresa o las medidas de corresponsabilidad y conciliación. Bien, de tal manera que todavía tienen en su mano las empresas a esa escala mucho margen de maniobra para jugar a su favor, ¿no? Y no se impide de esta manera la lógica degradadora de ese dumping laboral que esta fórmula de la primacía para ciertos capítulos tiene a nivel de convenio de empresa.
En este otro capítulo que me parece especialmente importante a la hora de darle coherencia, solidez a la estructura de la negociación colectiva, más aún cuando prácticamente desde las reformas de Rajoy en el 2012, prácticamente la mitad de los trabajadores han perdido cobertura convencional, es decir, no están cubiertos por un convenio colectivo, y han perdido derechos por esta vía, era la esperada recuperación de la ultraactividad. ¿Qué es esto de la ultraactividad? Pues no es otra cosa que un derecho histórico que hacía que continuase la vigencia del convenio si caducaba y no había un nuevo convenio negociado. Esto se perdió por el camino en las reformas anteriores y se nos había dicho por activa y por pasiva que se iba a recuperar en esta reforma, y realmente habría sido una recuperación muy importante, sobre todo porque el ámbito sindical podría tener más armas de negociación y sería una recuperación de derechos muy notable. Pero esto que se ha dicho y que en algún momento hasta algunos nos creímos que podía ser incluido, si nos vamos a la letra del BOE, no está así como esperábamos. ¿Y qué es lo que dice la reforma? Pues lo que dice es que se van a respetar aquellos convenios que previamente a la reforma contemplaban cláusulas que incluían la ultraactividad. Pero ¿qué pasa con el resto? Que son la mayoría. Pues que no va a ser así. Si el convenio caduca, el convenio va a decaer, salvo que haya un acuerdo interprofesional de ámbito estatal o autonómico, y entonces se prevea en ese acuerdo interprofesional que se derive a un proceso de mediación. Y en caso de que la mediación, en proceso de consulta, no alcance un acuerdo, se va a un proceso de arbitraje, y en definitiva a un laudo arbitral. Es decir, a un tercero, en caso de desacuerdo, va a determinar en qué queda la regulación. ¿Qué pasa? Que esto es un obstáculo, es una trinchera al avance de los derechos de los trabajadores, porque basta que imaginaos un contexto de huelgas y de avance, de combate de los trabajadores, pues basta que los empresarios digan que no, lo llevan al laudo y ahí en el arbitraje se separa de raíz esta cuestión. De tal manera que la ultraactividad no se ha recuperado y por tanto ha quedado un poco como está. Y esto es sumamente preocupante. Lo único que se ha quedado es, entre medias, esa posibilidad de recurrir a la mediación y al arbitraje, y en la que sí se dice que podrán convocarse huelgas, menos mal, pero porque antes ni siquiera. Pero esto, desde luego, parece casi una broma en un contexto donde se maniata la posibilidad de mejorar los derechos de los trabajadores por esta vía. Quisiera detenerme también en 2 puntos más, si os parece, claves de la reforma. Sí. Ay, perdóname. Y me oigo en eco. ¿Hola? Sí, es que creo que me oigo en eco. No, que tendremos que cortar en breve y si te parece luego para el debate decimos más. O sea, que tendrá en 5 minutitos tendremos que... Muy bien, perfecto. Me detengo en estos 5 minutos en 2 aspectos, los digo muy rápido. 1. Tema subcontratación. Muy rápido. Se nos decía que no se podía subcontratar. En el espíritu de la ley dice eso, pero si tú te detienes en la regulación concreta del artículo 42, esto no queda nada claro. Es de una ambigüedad deliberada terrible. Y por tanto, en el ámbito de la hostelería, por ejemplo, que afecta mucho también a las Baleares, en la que se subcontrata y se externaliza muchos sectores, no va necesariamente a tener de los trabajadores, por ejemplo, las trabajadoras, las Kellys, no van a tener la cobertura convencional de la empresa principal. No está garantizado. Primer punto. Segundo, y bueno, el cuarto punto que me faltaba por reflejar, el tema de los ERTES y el mecanismo REU. Los ERTES se plantea como una novedad, como un sistema de amortiguación anticíclica y de reconversión sectorial.
Bien, ¿qué ha sucedido con los ERTE? Bueno, en teoría es un instrumento que ha conseguido detener la sangría de empleos, de la pérdida de empleos, ¿no? En el contexto de la pandemia. Bien, y puede servir como un mecanismo en el que se puede incorporar elementos de formación para reciclar y hacer grandes reconversiones sectoriales. De acuerdo, estupendo. El problema está en que los ERTE y el mecanismo RED, tal y como está concebido, se puede justificar prácticamente de manera unilateral por parte de la empresa, solamente con un proceso de consultas, y que da pie a procesos en los que se puede reducir la jornada de los trabajadores, suspender sus contratos y se pueden modificar sus condiciones sustanciales laborales de manera importante. Y además, hacerlo en parte a costa del erario público, porque el erario público tendrá que aportar sus prestaciones de desempleo correspondiente y otras ayudas que van a venir acompañando todo esto. Es decir, tenemos un mecanismo de ajuste de las empresas que va a abaratarle los costes laborales en situaciones de crisis, que hace el ajuste por la vía del desempleo parcial, porque aquí no se pierde empleos, pero sí pero también tenemos desempleo parcial y, en definitiva, además a costa del erario público, ¿no? Es decir, el sector público va a cubrir y a subvencionar las crisis empresariales en esta situación. Bien, si os parece, lo dejamos aquí, hay muchas puertas abiertas para el debate de posterior y ya en el debate pues podemos seguir dialogando. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Daniel. No sé si ahora se me oye bien, me he puesto los auriculares porque antes me oía en eco. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Luego, de todas formas, tendremos más oportunidad de seguir profundizando en el debate. Si os parece, damos paso a Beatriu Cardona, del Intersindical Valenciana, para que ella nos pueda plantear su perspectiva, ¿no? Gracias, Beatriu. Cuando quieras. Res, en primer lloc, doncs, voldria agrair a Anticapitalistes per organitzar esta xerrada de debat que és importantíssima perquè la classe treballadora no és realment conscient del que se'ns ve damunt amb la reforma laboral. El company Daniel ha explicat moltíssimes coses ja, jo intentaré no repetir-me, però sí que n'hi ha idees força que pense que han de quedar molt clares, sobretot perquè la maquinària que n'hi ha de propaganda al servei d'esta reforma laboral és grandíssima i a nosaltres només ens queda que la paraula i també doncs, en breu, doncs, a meitat d'any o al final d'any, ja podrem fer una valoració de quin ha sigut l'impacte real de la reforma laboral en els centres de treball, en les butxaques de les treballadores i els treballadors i en les condicions laborals en general. Jo, que soc feminista acèrrima, vull a més posar el focus en la perspectiva de gènere, que és pràcticament inexistent en la reforma laboral. És més, hi ha informes per part d'un dels dos sindicats que han signat gustosament la reforma laboral en el que proclamen que aquesta reforma laboral està feta per a millorar el treball femení. Jo ara vos ensenyaré unes dades en les quals doncs, intente demostrar-vos que aquesta reforma s'ha fet a esquenes precisament de les dones i dels problemes més greus que tenim. I no hem d'oblidar que les dones som la meitat de la població. En els països occidentals, diguem-ne que som un poquitiu més, som el 50,1 poquitiu. En el País Valencià som el 50,7, per exemple, en el conjunt de l'Estat es ronda més o menys igual i no s'han vist, no s'ha vist exactament, no s'ha analitzat exactament quina és la problemàtica que tenim i què és el que ens passa perquè tinguem bretxes salarials i ara intentaré explicar un poquetet, però tinc una presentació, si me podeu fer presentadora, intentarem posar-la un poquet perquè també les dades, que seran algunes quantes, es queden plasmades. Jo no soc de formació economista com el camarada Daniel, soc mestra, aleshores per a mi ensenyar-ho tot és
és important, però vaja, que si no pot ser, doncs vos passaria el PDF perquè podreu posar-ho, però jo crec que creo que habrá, y sí, quizás ahora ya te aparezca compartirlos. Sí, puc compartir pantalla i bé, i a mesura que vaig explicant un poquet les coses, intentarem també fer algunes reflexions generals. Perfecte, molt bé. Però vaja, van en la mateixa línia del que ha comentat Daniel. Fa no res, i és una cosa que vull insistir, no? Fa no res s'ha augmentat el salari mínim interprofessional d'una manera, des del nostre punt de vista, insuficient, perquè nosaltres el que volem és que siga la mitjana salarial, o sigui, en lloc dels 1.000 i poquet, que superem els 1.200 euros. I precisament, eixa negociació demostra que no feia falta el beneplàcit de la patronal per fer la reforma laboral que necessita la classe treballadora de l'estat espanyol. És més que una reforma laboral que necessitàvem, era una derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012 i afegim, que també ho apunta Daniel, una derogació de les reformes de pensions de 2011 i 2013, perquè després d'una reforma laboral, al poquet següent ens arriba la reforma de pensions. El que necessitem és que se deroguen aquestes reformes, perquè han significat un descens de la qualitat de vida, un descens de salaris, un descens de les condicions laborals i un descens, no ens oblidem, de l'esperança que tenen les nostres persones joves de tindre un treball digne i de poder tindre unes pensions dignes. Aquestes 4 normes, les 2 reformes laborals i les 2 reformes de pensions, han servit per instaurar la por en la classe treballadora, perquè la patronal te pot canviar les condicions de treball en qualsevol moment. I per altra banda, tot allò que els governs de torn furten de la caixa de les pensions va i després no s'audita, amb la qual cosa estem no creant treball digne que puga enfortir els fons de la Seguretat Social i que puga veure's reflectit després d'una llarga vida de treball en una pensió digna. Viure amb aquest panorama és devastador. És una lliçó que el neoliberalisme ultra en el que estem vivint és una lliçó que se'ns marca a foc i a sang. Jo ara tinc 45 anys. Jo recordo que quan jo en tenia 20 menys, que acabava la carrera, era quasi que una desgràcia ser mileurista. Era una cosa... Ai, este és mileurista. O mira, està fent 8 hores en una fàbrica. Ostres, i ara què passa amb la gent jove? Tant de bo es canvien les tornes, no? La gent desitja fer 8 hores en una fàbrica o arribar a cobrar 1.000 euros perquè no s'aplega. Vull dir, i d'això és responsable tant la reforma laboral del 2012 com la reforma de pensions de 2013 i les 2 predecessores, la de 2010 i la de 2011. I de veres que aquest marc de degradació de les relacions laborals marca moltíssim també, ens marca moltíssim com a societat. Ho hem vist en la pandèmia també. Els ERTOs han sigut una manera de salvaguardar llocs de treball, però hi havia moltes empreses que volien utilitzar-ho de manera fraudulenta. I això què vol dir? Que tot val, fins i tot en una època de pandèmia, no? On el germà d'una presidenta es lucra en uns contractes. Vull dir, estem en un moment de la història en el qual o canviem radicalment les nostres propostes i també les nostres protestes o anem a perdre a tota la generació de persones joves si és que no l'hem perduda ja. Això volia deixar-ho davant perquè és que ens sembla molt important com a marc mental que han creat. Que les reformes laborals de 2010 i 2012 s'havien de derogar no és una cosa que se'ns ocorre a la Intersindical Valenciana, no. Això va ser un clam unànime de tot el sindicalisme de l'estat espanyol i de tots els partits polítics que estaven a l'oposició de Mariano Rajoy. Això van fer una vaga general contra la reforma laboral de 2012. Contra la de 2010 també la feren. I ahir voldria recordar que el dia següent, els 2 mateixos sindicats que havien convocat també la vaga van signar l'augment de l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys. Vull dir, aquestes coses
són claudicacions que se fan que al final pues, acabem pagant tota la classe treballadora. No? I clar, no derogar significa que no es comprar les expectatives i dos, invalida el teu discurs de derogació, perquè si al final penses que és suficient amb una reforma, val, així que em dius, val, mira, com en la pagueta, no, dels pensionistes. No, si enguany van a pagar-me 25 euros més, que és millor això que no t'ho paguen, per suposat. Que és millor algunes de les propostes que hi ha en la reforma laboral que no estiguen? Doncs també. Però el pitjor d'aquesta reforma és el que no diu i el que no fa. I el que no fa és derogar el nefast marc de relacions laborals que impliquen l'article 41 de l'Estatut de Treballadors i Treballadors, pel qual l'empresa teua pot canviar unilateralment les condicions de treball, incloent el salari, incloent les vacances, incloent els permisos, incloent el tipus de jornada, i això deixa els convenis en paper mullat. I altra cosa que no diu en absolut la reforma laboral és no diu cap mesura ni cap proposta seriosa per millorar el treball de les dones, pel que fa a l'accés al treball i pel que fa al tipus de treball. I ara vaig a posar-vos algunes dades perquè vegem. A veure si compartisc i puc donar-lo presentació. Ho veieu bé? Veieu bé la presentació? Molt bé, Val, perfecte, aleshores. Doncs el títol genèric és Les dones i la reforma laboral, una oportunitat perduda, no? Una oportunitat perduda de no veure què ens passa i de posar realment mesures que fomenten que ens deixi de passar el que ens passa. No? Què ens passa? Se diuen moltes dades sempre, no? Aquestes dades sempre, quasi mai estan segregades per sexe. És més, te n'has d'anar a la web del Ministeri d'Igualtat per veure les dades segregades per sexe, com si el que ens passa a la meitat de la població i a la meitat de la classe treballadora, ojo, cuidado, siga una cosa només d'un ministeri i no de tots els governs, no? Però bueno, vaig ensenyar-vos més dades que només la de l'atur, que es diu molt, no? Aquestes dades són oficials, les he tretes, ja vos ho dic, del Ministeri d'Igualtat, que és qui les segrega per sexe d'una manera més clara. La taxa d'atur sempre és molt important, no? Que són aquelles persones que estan en búsqueda activa de treball i que a més estan cobrant una prestació per això. Però això m'ho ensenya un company economista també de la Universitat de Castelló, que és molt més important la taxa d'ocupació. O sigui, quantes persones en edat de treballar estan treballant, no? Perquè hi ha algunes que directament no van a l'atur ni s'apunten al CEPE o fins i tot ja no tenen ni prestacions. No? Doncs mireu, a l'estat espanyol quasi la meitat de persones que tenen edat de treballar estan treballant, que és el 49,86. Si mireu, hi ha una diferència entre homes i dones. Una diferència de 11 punts. O sigui, de cada 100 homes en edat de treballar en treballen 55 i de cada 100 dones en edat de treballar en treballen 44. O sigui, l'accés que tenim les dones al treball és pitjor i això està relacionat també en el fet que també tinguem contractes pitjors, que ho veurem després, no? Que això segurament ja se vos ocorre per què passa. No? He buscat també la taxa d'ocupació de les Illes Balears perquè es veja un poc també la diferència, perquè és una taxa d'ocupació superior a la de la resta de l'Estat, això és un bon senyal, però en canvi, com veiem, encara que canvia de quasi un punt, sí que continua havent una gran diferència entre homes i dones. Això passa en tots els territoris de l'Estat, no passa només a les Illes Balears. I vos he de dir també que la taxa d'ocupació en Balears és prou millor que la del País Valencià. En això està un poc millor. No? Però fixeu-vos que, insistís, la diferència és que quasi 6 de cada 10 homes en les Illes Balears tenen una feina remunerada. En canvi de dones són 5 de cada 10. Anem a la taxa de l'atur, que és la que més es diu. La taxa de l'atur estatal, això és de final de 2021.
és del 13%. I fixeu-vos també la gran diferència entre homes i dones. Homes frega el 12%, les dones són del 15%. O sigui, a les dones ens costa més trobar un treball i a més les dones el perdem més fàcilment. I si anem a l'atur juvenil, així he posat una dada del 2022 de final de primer trimestre, perquè és una dada molt bona, s'ha millorat molt bona, vull dir, dins de la tragèdia, no? S'ha millorat 9 punts respecte de l'any passat i en l'atur juvenil continua havent una diferència entre homes i dones, però la diferència és molt menor. En canvi, perdoneu, així la dada del 5,3 és incorrecta, l'última, és una dada diferent, si no recorde mal, és del 25%, se m'ha oblidat el 2. En atur de llarga durada veiem que les dones també superem en quasi 10 punts als homes. I això és una dada també complicada. O sigui, a les dones ens costa arribar a tindre un treball i a més el perdem amb més facilitat. I hi ha un aspecte que és fonamental, que ja quasi tot el món ho haureu pensat, que per què ens costa més tindre un treball i per què el perdem abans. Per les cures. Cuidar de la família, de les persones menors d'edat, que acaben de néixer o fins i tot de les majors i dependents, és una cosa encara de dones. Vivim en un món que és patriarcal i el mercat laboral és un reflexe de la societat. I això els empresaris, i parle en masculí no genèric, que són la immensa majoria de la patronal, són homes, doncs els empresaris ho tenen ben clar. Ho tenen ben clar i si eres dona, doncs, si eres dona en edat de criar, portes un cartell que diu que pots representar problemes, i això mediatitza tota la teva relació laboral, des de l'accés perquè costa més, com a coses per les que tragues o condicions que són pitjors perquè tu lliurement has triat compaginar la teva feina amb cuidar de la teva família. Aquestes dades que vos ensenyo ara són estatals, de l'Institut Nacional d'Estadística, i són què passa amb les treballadores que tenen entre 25 i 54 anys i que tenen una criatura o fills o filles menors de 14 anys. Recordeu-vos que hem parlat d'una taxa d'ocupació anterior, si voleu us la poso perquè no se us oblide. La taxa d'ocupació estatal és de 55% d'homes i de 44% de dones, perquè ho vegeu, 55 i 44. Anem a veure. Si eres una dona entre 25 i 54 anys i no tens criatures, el meu cas, tens una taxa d'ocupació de quasi el 70%, o sigui, superes en més de 25 punts a la mitjana. Si tens un fill o una filla, baixa lleugerament el teu accés al treball, tens un 66% de taxa d'ocupació. Si tens 2 fills o filles, puja un poquitiu, també es diu això del mite de la segona criatura, que ja t'ho veus tot més fàcil, però si tens 3 criatures, la teva taxa d'ocupació baixa respecte de no tindre criatures d'una manera dramàtica. Així podríem dir, ostres, comparat en la mitjana de totes les dones no està malament, si comptem a dones menors de 25 anys i dones majors de 54, no estaria mal, però la comparació l'hem de fer amb la taxa d'ocupació que tenen els homes en el mateix tram d'edat i en les mateixes condicions. Un home entre 25 i 54 anys sense descendència, per exemple el meu company, té un 83% de taxa d'ocupació respecte de les dones, que és el 70%. Quan naix una criatura, l'home millora la seva taxa d'accés al treball. Recordem que Mire Modal, el de la dona disminueix, el de l'home augmenta. Per què? Doncs perquè tindre criatures en una dona en el context laboral està vist com un problema perquè es demanarà reduccions de jornada, demanarà permisos per acompanyar al metge quan es posa malalt o el que sigui, però en canvi un home es veu com una mostra de responsabilitat. Si són 2 criatures, fixeu-vos que encara millora respecte de la dada anterior, és un 88% la taxa d'ocupació, 20 punts per damunt d'una dona en les mateixes circumstàncies d'edat
i de família. I sí, amb 3 criatures ja no puja, ja seria un poc exagerat. És del 85% baixa respecte de tindre un fill, però fixeu-vos que continua havent una diferència quasi abismal de quasi 30 punts entre una dona que té 3 fills o filles i un home que té 3 fills o filles. Què és el que diu la reforma laboral respecte de l'accés de les dones al món del treball o respecte de la corresponsabilitat? Diu alguna cosa? Jo no ho he vist en el BOE ni tampoc ho he vist en cap de les declaracions ni tampoc estava en cap de les premisses que ha donat com a fruit esta reforma laboral. Tampoc diuen res les reformes de 2010 o 2012, però clar, esperàvem alguna cosa diferent en la normativa laboral d'este govern. Continuant en això, us vull posar dades del temps parcial, continuen sent la font continua sent del Ministeri d'Igualtat. Són dades que de 2021 encara no estan publicades o com a mínim no estan accessibles al públic, i així veiem l'elevadíssim grau de parcialitat que té el treball femení. O sigui, per una banda, ens costa trobar feina i després, quan la trobem, és en temps parcial en un grau molt superior al dels homes. Si voleu, podem mirar a més, hi ha una diferenciació de contractació, que ara ho veurem després, que és una cosa que en teoria aquesta reforma laboral hauria de canviar, però bueno, també té llums i ombres, que ha comentat el company Daniel, i jo apuntaré alguna més. Si mirem en la primera columna, en el percentatge de dones està en blau, en els contractes indefinits, temps complet tenen un 36,13% de dones i temps parcial un 58,26% de dones. Un temps parcial, o sigui, quasi 2/3 de les dones que treballen en un contracte indefinit ho fan a temps parcial. Ara, en les dades de 2020, per suposar, i en el 2021 també tindrem la diferència entre contractes indefinits i contractes de duració temporal, perquè, clar, com que ara la temporalitat està en teoria, i ara explicaré per què, només restringida a casos concrets de substitucions per motius també molt concrets, doncs serà més complicat veure aquestes dades, però vaja, tenim les de 2020, on el 35% de dones que tenen un contracte temporal estaven a temps complet, mentre que el 60% eren a temps parcial. I si mirem l'evolució des de 2016 fins a ara, les dades de parcialitat no han deixat d'augmentar. Això, si ho mirem després, els percentatges estan en la primera columna, llavors us dic les dades que diu el Ministeri. Si mirem després la franja verdeta i la franja que tenim en taronja, podem veure que, encara que no està el percentatge, que el Ministeri no l'elabora, elabora només el de dones, sí que veiem que la diferència entre contracte a temps complet i temps parcial en homes és quasi que a la inversa. Si tenim un 35% de dones a temps complet, doncs és al revés en els homes. I hi ha una cosa molt perillosa d'esta reforma laboral respecte dels contractes a temps parcial. Ja ho ha apuntat el company Daniel, que és que com que acomiadar algú és tan barat, com que costa tan poc fer un comiat improcedent, que recordem que això és un comiat il·legal, perquè quan tu acomiades algú de manera improcedent és que no ho estàs fent bé, no tens cap motiu objectiu per tirar-la. Com és tan barat, el que passarà és que la patronal farà de contractes indefinits, els farà temporals, perquè quan ja no necessiten a aquesta persona treballadora o perquè no vulguin mantindre-la o pel que siga, doncs simplement l'acomiadaran, faran un comiat improcedent i aleshores no podrem valorar, no podrem mesurar d'una manera definida i d'una manera concreta quina ha sigut la parcialitat. Ha hagut fa poc
un anunci, no? que han augmentat els contractes indefinits. No? Ara ja el fixe discontinu és un contracte, un tipus de contracte tan bo com el contracte fixe, no? Indefinit, que comentava Daniel, no? com un contracte de funcionariat, que això tampoc passa, perquè recordem també l'alt grau de frau en l'administració pública i en la contractació de les seues treballadors i treballadors. No? Però el concepte és això, vull dir, ara el concepte de treball fixe ara s'està perdent perquè resulta que ser fixe discontinu té el mateix valor que és que cobrar tots els mesos per part del teu empleador. No? Anar-te'n uns mesos a l'atur i que paguem tots i totes per aquest contracte ja és igual que si ho paga el teu empleador. No? Tota aquesta lluita perquè a les netejadores dels centres educatius les facin fixes i que els pagui l'administració les vacances, doncs resulta que ara ja, si el contracte fixe discontinu és la norma, aquestes reivindicacions ja deixen de tindre valor. No? I en aquest sentit, el que deia al principi, ens va costar molt més mesurar quina és la durada real dels contractes. Insistisc, perquè com que acomiadar és tan barat, la temporalitat continuarà fent-se i continuarà fent-se baix mà. I ahir veurem si per part de les autoritats es publiquen les dades de continuïtat, de quina és la continuïtat d'aquests contractes, d'aquests milers de contractes indefinits que s'han signat ara. En aquest aspecte, la parcialitat està directament relacionada també amb el salari que cobrem. I no només la parcialitat, també el tipus de jornada, pel que vos comentava abans. No? I així mireu, així tenim el salari anual segons la jornada laboral. I són dades l'última és de 2019. Les dades de bretxa salarial se publiquen a 2 anys vista. Si mirem així, una dona de temps complet en 2019 tenia un salari mitjà de 26.939 euros, mentre que un home cobrava 2.000 i escaig euros més, 29.501. En canvi, en un temps parcial, també veiem que hi ha diferència. Temps parcial en dones, 10.892 euros, i temps parcial en homes, 12.421. Això, insistís, són dades oficials. És més, la bretxa salarial, encara que els salaris han millorat lleugerament, com veiem en l'evolució de 2017 a ara, el percentatge de bretxa salarial en aquest període, fins al 2019, que és pre-pandèmia, continua millorant, però amb la pandèmia, i això ho veurem l'any que ve, doncs tot allò avançat en la bretxa també se'n va cap arrere. I així ve el que vos comentava abans. Les dones tenim més contractes a temps parcial, més contractes temporals, més contractes eventuals, que això ja ho ha esmentat també el company Daniel, i també hi ha una diferència gran de salari. Aquesta, com veieu, és una altra de les dades que no podrem resseguir a no ser que se publiquen quina és la duració real dels contractes fixos, discontinus i indefinits. I és una dada també que posa de manifest quina és la gravetat de la diferència d'allò que cobrem les dones i d'allò que cobrem els homes. Les feines més precàries i a més són per a nosaltres i a més dins d'aquesta precarietat les dones per fer-nos càrrec de les cures doncs optem lliurement, si és que la llibertat existeix en un món capitalista, a qualsevol dona que no siga la botín, doncs triem lliurement agafar-nos un temps parcial. I això, quan arriba la nostra jubilació, marca també una diferència grandíssima. I vull remarcar això perquè la reforma de les pensions és imminent. I a causa del beneplàcit del sacrosant diàleg social de l'article 7 de la Constitució, doncs, com sembla que això, gràcies a aquest sacrosant diàleg, la contestació social està ben disminuïda, doncs ens temem nosaltres que siga
l'avançala d'una reforma de les pensions que tampoc soluciona res, és més que empitjora les condicions de la nostra gent pensionista en general i de les dones pensionistes en particular. Ja sabeu que amb menys treball tardes més anys o tens menys anys de cotització, quan el teu treball és més precari, cotitzes menys i el govern de l'Estat també no ha fet cas d'allò que li digué el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és que havia de canviar el sistema del còmput de les pensions perquè perjudicava a qui haguera treballat a temps parcial i que com que era una abrumadora majoria a temps parcial les dones, que el sistema de càlcul de pensions de l'estat espanyol discriminava les dones. Això ho digué al principi de la pandèmia el Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'estat espanyol, però sembla que tampoc és una de les coses que es tenen en l'agenda. Si mirem, només que mirar la xifra del total és suficient. La pensió contributiva, o sigui, després d'haver treballat, les no contributives no les posa perquè estem parlant de reforma laboral i d'allò que ens afecta com a treballadores. Després d'haver treballat, la pensió mitjana d'una dona en 2020 era de 884 euros i la pensió mitjana d'un home després d'haver treballat era 1.338. O sigui, hi ha bretxa salarial i bretxa de pensions. I insistisc, ni es parla realment d'afrontar la bretxa salarial en la reforma laboral i és un lloc adient perquè els reials decrets que tenim ara d'igualtat retributiva encara no s'han desplegat en tota la seva magnitud. Sembla que les dones no mereixem aparèixer com a tal en l'Estatut de Treballadors i Treballadores i com que no ens han tingut en compte en la reforma laboral, doncs ens temem també que no ens tinguen en compte en la reforma de les pensions. I aquestes són les dades que tenia que havia de mostrar-vos, però vaja, són dades que per desgràcia ens temem que no milloren d'una manera substancial una volta passe un temps prudencial d'estar la reforma laboral en vigor, la reforma laboral de 2000 publicada a finals de 2021 en vigor, i són dades que sempre hem de tindre en compte perquè sense una anàlisi, passa com en els plans d'igualtat, sense una anàlisi detinguda de la realitat en què el mous i de com és el món del treball, doncs amb moltes dificultats podràs donar una resposta que puga fer front a la situació penosa que van deixar les reformes laborals de 2010 i 2012 amb una temporalitat i eventualitat galopant, amb nul·les esperances per la gent jove, amb greus dificultats de conciliar, i dic conciliar perquè parlar de corresponsabilitat sembla ciència-ficció per a aquesta reforma laboral, i amb aquest panorama doncs el que podem dir és que aquesta reforma laboral s'ha fet d'esquenes a les dones. Podríem parlar encara molt més deteniment, ho apuntava també el Daniel, del que ha passat amb les Kellys i les subcontrates, que en teoria ho tenen més difícil, però en la pràctica ja han denunciat el col·lectiu de treballadores de netejadores d'hotels que no és així, continuen havent subcontractes en un servei que és essencial per al manteniment de l'hostaleria, per exemple, i contra res d'això dona solucions la reforma que tenim. Jo, si voleu, pare ara per si n'hi ha més preguntes, no sé si m'he excedit en el temps, però vaja, amb el diàleg doncs anirem aprofundint. Molt bé, moltes gràcies, Beatriu. Moltíssimes gràcies. Deixa de compartir pantalla. Gràcies. Molt bé, idò. Si vulgueu, ara podem obrir temps per un torn obert de paraules para que haya intervenciones. Si hay personas que estáis aquí también hoy en el debate, si queréis participar, si queréis hacer preguntas, si queréis abrimos un turno de palabra en general. Gracias a los dos por
porque desde luego habéis hecho unas presentaciones muy trabajadas, muy en detalle, ¿no? La verdad es que esto que comentabais, que los dos habéis hablado un poco de, Dani hablaba del estrechamiento del imaginario posible de las clases populares y Beatriu también hablaba, ¿no?, de este marco de lo que acabamos aceptando. Y lo cierto es que aquí en Baleares, que claro, bueno, antes decías, Beatriu, que andamos un poco mejor en tasa de ocupación, pero justamente es uno de los lugares con mayor tasa de temporalidad. Esto se ha visto mucho en la pandemia, ¿no?, con la COVID, como había un porcentaje altísimo de trabajadoras y de trabajadores que no podían acogerse ni a esa medida, supuesta medida estrella del gobierno, con todo el uso fraudulento que se ha hecho también, ¿no?, como es el ERTE, no podían acogerse porque no tenían ninguna relación laboral en el momento de llegar la pandemia que demostrar, pese a veces haber estado ya 20 y 20 y tantos años, ¿no?, como una pelota de ping-pong deambulando entre hotel y hotel, que es la estrategia un poco que se lleva aquí muchas veces. En el caso de Baleares, más que en otros lugares, más que la externalización, es tener a la gente temporalmente de manera permanente, ¿no? Entonces, claro, efectivamente parece que en esas condiciones tan deterioradas, cuando te plantean hacer un fijo discontinuo, parece que es que encima esto fuera maravilloso, sin tener en cuenta todo lo demás que estamos hablando, ¿no?, de cómo se facilita el despido igualmente, o esto del artículo 41, ¿no?, que no se modifica, y cómo de manera unilateral se deciden cuáles pueden ser las condiciones de trabajo, que esto también. En fin, no sé si, bueno, damos paso a las personas que estáis por ahí, si queréis hacer alguna pregunta. Alguien no me gusta usar, no sé, de las que estamos aquí compartiendo, porque público suena muy mal, de quienes estáis por aquí. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Yo tengo algunas dudas de algunas cosas, que alguna es que no la he entendido bien por ignorancia mía, claro, no controlo tanto como me pongo y me quito cosas. Estoy en el espacio de trabajo, que aquí nos han cortado la calefacción por decreto, también han dicho que ya no va a haber más calefacción y tengo frío, voy así. No he entendido bien, creo que era Daniel, que ha dicho en un momento dado que no es necesario justificar la temporalidad en aquellos contratos que sean de más de 90 días, ¿puede ser? Esto si luego me lo podéis aclarar un poco, porque entonces si es de 120 días, pues no pasa nada, no es necesario justificarlo, esto sí lo podíais aclarar. Luego, bueno, pensando también un poco en el caso de Baleares y esta precariedad tan grande, me pregunto si es posible, porque a lo mejor ahora va a empezar a pasar esto que esta noticia de la agencia EFE afirmaba, ¿no?, que van a empezar a subir las tasas de contratos indefinidos, ¿no?, pero ya sabemos que no van a ser a lo mejor tan indefinidos como se pintan, ¿no? Me pregunto si también se puede crear empleo, ¿no?, sin hacer, de alguna manera, sin tocar la economía política. Aquí, por ejemplo, tenemos una dependencia de lo que se llama el monocultivo turístico, o sea, la dependencia de la isla del turismo y además del turismo internacional es tan grande que a veces uno se plantea, ¿es posible crear empleo con la reforma laboral sin modificar también, ¿no?, lo que es la economía política, esas condiciones, ¿no?, en general, de cómo nos planteamos la vida y la manera de sostener nuestra tierra y nuestra vida, ¿no? Esto por una parte. Y otra pregunta que os quería, bueno, tengo otras para después. De momento estas. No sé si puedo contestar sobre... ¿O quieres tú, Beatriz, comenzar? Vale. Bueno, sobre el tema de los 90 días, no es necesario justificar la temporalidad, salvo que el contrato dure más de 90 días. Está pensado para contratos muy estacionales, muy de temporada. Por ejemplo, las personas que trabajan en época de Navidades, haciendo los regalos, envolviendo, qué sé yo, ese tipo de figura. Y por tanto, aquí hay una manga ancha, esos contratos que tienen menos de 90 días de duración. A partir de ese momento sí que hay que
definir claro todo y, por tanto, igual, podría ser un momento de que pueda generar la aceleración de la rotación laboral en este periodo, al igual que en el momento de los 18 meses. Eso es una posibilidad, un efecto no deseado, pero sí bien conocido de reformas parecidas anteriores que eran parecidas, ¿no?, en este sentido. Reflejabas la cuestión a debate sobre el tema de la política económica o la economía política. Bueno, pues a este respecto, la política de empleo, en la que la reforma laboral forma parte a la hora de su definición, tenemos que interpretarla de manera conjunta, de manera intercalada con la política económica. ¿Por qué? Porque de alguna manera la regulación laboral o la política de empleo define la calidad de las relaciones laborales en general, fundamentalmente. También puede definir la arquitectura de la negociación colectiva y también contiene otro aspecto importante, que es la regulación del tiempo de trabajo. Atención, en lo que refiere a la creación de empleo, la política de empleo solo puede influir en tanto en cuanto modifique la jornada laboral, porque aboca a un reparto del empleo. Pero si la política de empleo desempeña un papel clave a la hora de la calidad, fundamentalmente, de las relaciones laborales, es la economía política y la que va a definir la cantidad de empleo que se va a generar. La política, la dinámica de inversión, de actividad económica, de rentabilidad, y eso digo, la política pública va a generar el marco de generación de empleo. Y en términos cuantitativos es fundamental, porque ahí se verá si se busca contrapesar lo que es el ciclo económico, la dinámica de acumulación capitalista, pues genera ciclos de creación y destrucción de empleo y, en suma, la política económica puede jugar en este sentido. Y, por lo tanto, lo que tenemos es, como vemos, y vemos en balance, una política de empleo que ha dejado casi intacta el modelo laboral que existía, con pequeños flecos, y una dinámica económica que sigue su curso, que no se ha modificado. La lógica del beneficio no se ha modificado, la lógica de la acumulación no se ha modificado, y por tanto esto es clave. Pero fijémonos, me voy a detener un segundo, con permiso, en lo que ha hecho el gobierno de coalición en materia de política económica. Pues en primer lugar, clave para ¿qué política fiscal ha desarrollado? Pues tenemos una política de cambios menores, casi testimonial, poco significativa, de tal manera que no se dispone de mucho más recursos. Si leemos los datos, solamente el efecto rebote podría dar la ficción estadística que tenemos más recursos, fruto de la mayor recaudación del IVA, pero el resto de cosas, el modelo fiscal no ha cambiado. Y inmediatamente, una vez que el efecto rebote de aplazamiento de la demanda se ha disipado, volvemos a la tendencia anterior. En breve vamos a tener una vuelta a un crecimiento rampante, muy pequeño de la economía. Y por tanto, esta situación de creación de empleo que ahora se está dando va pronto a acabarse, más aún con la crisis que, junto a la pandemia, se añade a la crisis de materias primas, de alimentación, de inflación, de esta inflación que vamos a tener. Pero fijaos en otro aspecto muy claro. ¿Ha habido política expansiva del gasto en materia de política económica? Parece que todo se ha confiado a los fondos europeos, a los fondos Next Generation. Esos fondos nos prometían el oro y el moro con una economía digital, la transición verde. Yo no sé si los proyectos que se impulsan son realmente de transición verde, yo creo que no. Pero es que además una economía digital es lo menos verde que puedes encontrarte. Y además, los beneficiarios son la economía privada a través de la colaboración público-privada y muchos PERTEs, que es la figura sobre la que se va a soportar este tipo de provisión de recursos, de recursos públicos que van a ir a lo privado, al final se van a desviar con la guerra de Ucrania a
a financiación en materia militar. Y, en fin, si esto es muy importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que el endeudamiento acumulado en el periodo de pandemia y además con los fondos Next Generation nos sitúa en una deuda pública de 1,4 billones de euros. Histórica, a todas luces, que en cuanto se recupere el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sea bien en el 2023 o algo después, que no se sabe cuándo va a volver a recuperarse, las exigencias de políticas de ajuste y de devolución de la deuda se van a poner en primer plano, y esto, si tenemos un presupuesto, se va a aumentar el presupuesto de defensa equivalente al 2% del PIB, y además tenemos que pagar la deuda en niveles históricos, blanco y en botella. Recortes en materia de servicios públicos, de derechos sociales, y añadido al pacto de rentas, que esto es un subterfugio para hablar de moderación salarial, moderación o de reducción de los salarios reales, para ser más claros. Esto sería un poco, me detengo aquí, pero bueno, como veis es importante este aspecto. No sé si Beatriu quiere complementar. Pues mira, simplemente apuntar un parell de coses, no? De lo que comentava abans Daniel, de la temporalitat, no? Aleshores, el gruix del treball temporal en zones turístiques, com és les Illes Balears o com és el País Valencià, es dona en situacions en contextos molt concrets, en festes, en vacances, i aquest tipus de contractació continuarà donant-se. I clar, 90 dies són 3 mesos. Gran part dels contractes temporals tenien aquesta durada, no en tenien més tampoc. Vull dir que és, ja vos ho dic, veurem en les dades reals el que millora la situació o no. Això per una banda. Per altra banda, els fons europeus no serviran per canviar el model productiu. I si el canvien és a pitjor. La manera d'adjudicació dels fons europeus és complicadíssima. O sigui, qui van a poder optar als fons europeus? Pues aquelles empreses que tinguin la maquinària suficient com per poder lliurar a temps tota la documentació que fa falta per la sol·licitud dels fons. O sigui, estem altra volta en un moment en què els diners de totes i tots van a repartir-se sobretot a unes quantes empreses que tenen interessos. Doncs això, que les empreses no són ONGs, vaja, jo no vull que se cremen els empresaris, no m'entengueu, però no són ONGs. Les empreses estan per a guanyar diners, excepte algunes honroses excepcions. I en això, la salvetat que comentava Dina és totalment certa, que no vos estranye que part dels fons europeus per la recuperació econòmica s'acaben agafant empreses de la indústria armamentística que tenen una maquinària grandíssima de burocràcia per a poder-ho demanar i que ens veiem que les botigues que tenim al costat de casa, el comerç de xicotet, dels petits i de les petites i mitjanes empreses se queden sense accés a més digitalització o més venda online o qualsevol cosa. Mireu, els fons europeus també en això són, des del meu punt de vista, també com els ODS, no? Els objectius de desenvolupament sostenible. El desenvolupament no és sostenible. Doncs els fons europeus acaben quedant-se en un fons on sempre són les mateixes persones, les elits, les que hi poden accedir. I per això és tan important que des dels governs s'intenten democratitzar aquests fons europeus i com es concedeixen i democratitzar-los per què? Per insistir en la idea, per canviar el model productiu i evitar que territoris de l'Estat, com ara les Illes Balears o el País Valencià o altres zones eminentment turístiques, no perdin el 15% del producte interior brut quan hi ha una pandèmia que impedeix viatjar. Perquè és que tota la nostra economia, quasi tota, el turisme és el 15% del producte interior brut del País Valencià. Suposa que a les Illes Balears serà un poquet més, no? Però és que no és només el que dona l'hostaleria i el turisme de manera directa. Són tots els llocs de treball indirectes de totes les empreses auxiliars que no dirigeixen l'hostaleria i el turisme. Si no hi ha turisme,
tota la resta se'n va. Això, i després veiem que n'hi ha productes de primera necessitat que no elaborem, que no fabriquem. I també veiem com no se salvaguarda el nostre entorn, el nostre territori, el nostre medi rural per anar treballant o anar caminant cap a una sobirania alimentària. I n'hi ha una guerra a l'altra punta del món i s'acaba un tipus d'oli, sabeu? I des d'aquest punt de vista, jo tinc molt poca confiança, digueu-me pessimista, però tinc molt poca confiança en la repercussió real que tinga per a la classe treballadora que hi hagi fons europeus de recuperació o que deixi d'haver-ne. Ho veig quasi impossible. M'encantaria equivocar-me, que conste. Gràcies. No sé si hi ha alguna persona des del públic que vulgui participar, que vulgui dir fer alguna pregunta, alguna intervenció. A mi m'agradaria... Continuo jo. A mi m'agradaria... Ah, sí, bueno, n'hi ha. Sergio. Que ha pujat... Igual havia més persones que han pujat la mà. Vale, Sergio, pues si vols... Hola, companys. En primer lloc, dir-vos que ha estat impressionant tota l'exposició tant de Daniel com de Beatriu. Moltíssimes gràcies per aquesta xerrada tan maca i m'han quedat un parell de coses en el tintero. Beatriu, si vols, no volia iniciar el vídeo com estoy en la furgoneta, però bueno, si vols desarrollar un poc això que crec que és molt important, que deies que el contracte indefiniu actualment favoreixen a la patronal d'alguna manera o estan en un estat tan parescut al contracte a temps parcial que és molt interessant això, perquè clar, ja molta gent entén que el contracte indefiniu es papel mojado, ¿no? Y que lo que tú aportabas creo que es muy interesante. Y me agradaría que en algún moment plantejasen, per més que se escape un poco de la charla, aquesta situació que estem vivint molt de ciutadans que estan empujats d'alguna manera a interpretar el mercat laboral haciéndose autónomos, que es un tema bastante complicado de analizar, pero a partir de cierta edad muchos ciudadanos y ciudadanos, trabajadores y trabajadoras estamos empujados, nos vemos empujados por las mismas empresas en las que trabajamos una parte importante de nuestra vida a agarrar, a hacernos, convertirnos en autónomos. Creo que es bastante interesante poder abordar en algún momento, no sé si da para esta charla, pero este tema, y si podéis aportar una miqueta cosa, porque está pasando en las empresas, pasando en las empresas. Lo dejo ahí. Gracias, Sergio. Sí, mira, Sergio, la idea, esta també l'ha comentat Daniel, vull dir, acomiadar és tan barat que ja pràcticament dona igual que sigui un contracte temporal o indefinit. És més, quan una persona ha encadenat contractes temporals i l'acaben acomiadant, és possible que isca més car encara que en un contracte indefinit i que se tire. O sigui, és més barat que tu tingues una persona indefinida i a 5 mesos la tires que tingues una persona a 6 mesos i la tires als 5. Aleshores, clar, tenint això en compte,
diguem-ne que la gran arma que té la patronal és com de barat va deixar Mariano Rajoy acomiadar a la gent de manera improcedent. I insistim, és que improcedent és que quan has acomiadat quan no tocava. Aleshores, amb això, dir que ara, doncs mira, ara ja no n'hi ha contractes temporals excepte en casos molt concrets. Doncs és més, quasi que, com hem intentat raonar este temps, és quasi que un brindis al sol. El problema no és el tipus de quants contractes es facin, sinó quants duraran i quina és la duració que tindran si pugen els salaris, que amb la pujada del salari mínim interprofessional, independentment de la reforma laboral, haurien de pujar, no? Però a veure quin és el subterfugi que utilitza la patronal per sortejar-ho, no? Perquè que no ens enganyem, si a la patronal li agrada la reforma laboral, no és bona per a la classe treballadora. Jo no dic que hi hagi algun empresari que tinga consciència social, que siga socialment responsable, però si a la patronal li interessa aquesta reforma laboral és perquè el gruix de les condicions laborals es mantenen intactes. Allò més lesiu, allò més negatiu de les reformes de 2010 i 2012 es mantenen intactes. Aleshores, a mi una cosa curiosa en el tema de la temporalitat, perquè dius, val, si ara ja la temporalitat ja no... Si segons diu el govern la temporalitat ja deixarà d'existir, per què no es dissolen les empreses de treball temporal? Per què no es dissolen les ETTs? O per què no recupera el servei públic de treball, el servei públic d'ocupació, la gestió de la temporalitat? Vull dir, per què? Doncs perquè realment es baixarà la temporalitat, però no tant com s'ha anunciat que es baixarà, i a més ens serà més difícil fiscalitzar realment quina és la durabilitat real dels contractes. No sé si suposo que Daniel voldrà apuntar més cosas de eso de la temporalidad. Bueno, muy rápidamente, porque habéis apuntado la cuestión del trabajo autónomo, ¿no? Y el tema de la temporalidad, claro, previamente señalar que, lo que decía, la ficción estadística de que se puede bajar la tasa de temporalidad y sin embargo generalizar la inestabilidad en el empleo, ¿no? Que es lo que esta paradoja la que estamos presentando. Entonces es una idea perfecta, ¿no? Los números salen mejor, pero las realidades laborales, las experiencias y las biografías laborales están completamente en la zozobra. Bien, en este sentido, lo que vemos es un proceso en el mercado laboral de segmentación, un proceso de segmentación cada vez más complejo que persigue diferenciar y aislar y jerarquizar las diferentes realidades laborales. Antes se hacía la diferenciación entre indefinidos y temporales. Ahora, en la panoplia de precariedades aparecen otras figuras. Una manera de precarizar es la parcialidad. Los contratos a tiempo parcial. Desde el punto de vista histórico, desde el año 2000 hasta ahora, ha crecido notablemente. Tenemos modelos familiares nuevos. Ya no es el breadwinner. Ahora tenemos más miembros de la familia nuclear, cada vez más reducida, que trabajan en el mercado laboral con fórmula de salario y medio. El medio es el de la mujer. Y solo sirve de complemento, pero no para conseguir autonomía personal desde el punto de vista económico. Tenemos además bajos salarios, cada vez más. Tenías ahí datos de salario medio, pero recordemos que el salario más frecuente no es el medio, es mucho más bajo, por ejemplo. Y luego, por terminar, cuando hablamos con el tema de los autónomos, pues los autónomos lo que tenemos es que los autónomos hay que diferenciar, porque también están segmentados. No es lo mismo el profesional liberal que ese pobre autónomo que es un trabajador económicamente dependiente, en el que siempre sus clientes son los mismos y en el fondo, bueno, ha pasado de ser un empleado interno a un empleado externo, pero eso sí, con mucho menos derechos y asumiendo toda la irregularidad, inestabilidad del mercado que se asume como propia, pues estar en la periferia de los mercados, ¿no? Y en este sentido,
se da la integración ideológica de buena parte de los autónomos que se piensan empresarios cuando lo único que son más explotados y más autoexplotados. Y eso sin ni que decir tiene con lo que es la situación de trabajo irregular cada vez creciente, que ya está muy extendida. Por ejemplo, en países de América Latina el trabajo irregular es el mayoritario con diferencia. Pues esto poco a poco, si el problema antes aquí era que teníamos temporalidad, bajos salarios y precariedad, el siguiente movimiento del capital para degradar las condiciones laborales es extender el trabajo irregular. I jo voldria afegir una cosa, que és la situació de les persones que són autònomes en teoria, però que no ho són en la pràctica, el que es diu les persones falses autònomes, que és aquesta uberització del món del treball, que no és exclusiu només de l'estat espanyol, és un moviment que als Estats Units està molt present i en Europa també, i és també una porta oberta a la precarietat i a l'autoprecarietat, o sigui, com el sistema ha aconseguit fer creure a una persona que reparteix menjar sota la pluja a les 11 de la nit que tria lliurement aquesta feina, que tria lliurement el seu horari, que tria lliurement quines comandes fa, i que realment està treballant només per a una mateixa empresa. Vull dir, tot aquest marc mental que comentàvem abans, que hem anat esmentant, aquest marc mental de la desregularització té també l'objectiu d'afeblir-nos com a classe. Si tu et penses que tries lliurement el teu horari o la teua feina, doncs tu ja no eres classe treballadora, sempre hi ha algú que està pitjor que tu, que no pot triar el seu horari, sabeu? I això és un aspecte molt perillós i a més és un aspecte que s'està fomentant moltíssim. De fet, hi ha un intent d'estatut del treball de riders a nivell europeu que ens temem que puga ser també uns mitjos avenços com el que va passar en l'estat espanyol, que es va fer sense tindre en compte l'opinió del col·lectiu de riders o tenint en compte l'opinió d'aquest col·lectiu impulsat per la patronal que preferien mantindre el seu estatus de ser autònomes en lloc de passar a ser assalariades, que és el que són. Per sort, les sentències repetides que n'hi ha diuen el mateix, no? I falses autònomes no només n'hi ha en el repartiment de béns a domicili, hi ha també en advocacia amb despatxos d'advocats i advocades que treballen només per a una empresa o en gestories, vull dir, fins i tot en aquelles professions perdoneu que utilitzi aquesta expressió, que no se pensen que són classe treballadora, que se pensen que són la classe media, com si la classe media existira, i no fos un invent més del capital per dividir els que no tenim els mitjans de producció. Però vaja, la desregularització és el moll de l'os, és el pilar de totes les normatives laborals que estem veient en tot el món. Gràcies, Beatriu. Moltes gràcies als dos. Tenim una paraula que s'ha demanat. Pepe Rincón, si quieres. Un momento que ponga todo esto. A ver. Espérate, te activamos el audio, perdona, el vídeo. ¿Me escucháis? No, me da igual lo del vídeo. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Yo os voy a leer porque es que después de la enésima reforma laboral que se ha estado haciendo y que esos son pisotones, estamos dirigiendo la mirada solamente contra los empresarios y no la estamos no estamos dirigiendo esa mirada contra los sindicatos, ¿no? Porque desde el año 1997, en el Real Decreto del 8 de 1997, el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, que pretendía alcanzar una mejora en el funcionamiento del mercado de trabajo que permitía responder conjuntamente a los graves problemas de paro, la precariedad y la alta rotación de empleo. O sea, estamos hablando de que en el año 97, desde el año 97 se ha estado llevando la misma política de intentar encontrar una forma para las contrataciones indefinidas, que indefinida no quiere decir fijas,
ya su palabra lo dice, indefinidas. O sea, indefinida puede ser que estés trabajando 3 meses, como que estés trabajando 5, como que estés trabajando 50. Entonces, como ahora, dando la nueva redacción que están haciendo entre todas estas reformas laborales que están haciendo, yo me quería dirigir mucho más a la mirada de los sindicatos que nos han estado constantemente traicionando, quiero poner la palabra entre comillas, pero para mí ha sido una traición por parte de los sindicatos a la clase trabajadora. Estos nuevos pactos que tiene de comisiones sobre el IUPT, que bien se pueden comprender con organizaciones como esta, que están por entero ausentes de los lugares de trabajo y que son mantenidas a merced a la respiración asistida que les proporciona las inyecciones de dinero del poder público y la propaganda que se les facilita desde el engranaje mediático, puedan incurrir en toda clase de cambalaches y supercherías sin que ello trascienda. Miramos mucho hacia los empresarios y no estamos mirando hacia esos sindicatos que nos están engañando constantemente. O sea, la dejadez del obrero hacia sus propios sindicatos y que no estemos levantando la manta de los sindicatos que nos están mareando la perdiz. Con respecto a los autónomos, yo hice un documento hace poco que no sé si Daniel lo habrà leído. Pues no, estimeu més que parli català, també puc parlar català. Com tu vulguis, com t'hi sentis millor. Perquè aquí igual. estan persones de diversos territoris. O sigui que... No, jo soc d'Andalusia també, però vamos, que també puc parlar català si voleu. I més mallorquí, perquè he viscut a Menorca molt de temps. Okay. Entonces, claro, estamos mirando siempre el empresario, pero ¿qué diferencia hay entre la COE, comisiones sobre el IUPT? Eso es lo que yo me gustaría saber. Porque yo me leo todas las reformas laborales que se ha hecho. Me la he leído porque aquí en Andalucía hemos elaborado un programa sobre economía y economía y no sé qué más. Daniel lo aclarará. Y me encargué en leerme todas las reformas laborales y el tema central de todas estas reformas laborales era el trabajo precario, ¿no? Y después de 40 años seguimos hablando de lo mismo, de la precariedad en el trabajo. No sé, puedo leer todo el documento si queréis, es un documento que tiene, pero en resumidas cuentas es eso, ¿no? O sea, el engaño también que estamos mirando mucho hacia la COE y no estamos mirando hacia comisiones sobre el IUPT, que se dicen mayoritarios cuando en realidad la afiliación que tienen es de 2 millones de personas. Ya una cosa que sí que me gustaría y siempre he propuesto, porque en España estamos en torno a un 18% de trabajo en negro, ¿no? Eso apunta en torno al 20% del PIB. Es una barbaridad. ¿No sería mucho más fácil tener un sistema de inspección como tienen, por ejemplo, en Alemania, que tienen por cada 715 personas tienen a un inspector? En cambio, en España la tenemos por cada 1.500. O sea, si estamos hablando de que tenemos en Andalucía, por ejemplo, un 26, un 27% de paro, a través de la inspección laboral no tendríamos capacidad para tener un poquito más el paro un poquito más controlado. Es la pregunta de todo lo que he dicho. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más o... Beatriz, ¿quieres comenzar tú o disparo? Jo, una coseta molt breu. Pepe, la ràtio inspectores de treball és molt més alta de la que comentaves. Realment, n'hi ha en total 858 inspectors i inspectores i 994 subinspectors i inspectores. En total, no arriba a 2.000 persones. O sigui que cada persona que està en la inspecció o subinspecció té 10.546 persones treballadores a càrrec. O sigui, cada inspector o inspectora de treball de mitjana té més de 700 empreses que inspeccionar. Vull dir, és impossible. És impossible. I la ràtio ha millorat, Ha millorat, això s'ha de dir, La ràtio ha millorat en els 3 últims anys, però continua sent una ràtio clarament insuficient per poder vigilar que realment les condicions laborals o la prevenció de riscos laborals o la salut laboral siga efectiva. Vull dir, tot això
Vaja, i bueno, i després, lo dels sindicats majoritaris, claro, està clar quina és la meva opinió al respecte, no? Jo milito en un altre sindicat, en un altre tipus de sindicat, no? Però sí que és cert que s'arroguen la representativitat de tota la classe treballadora i no representen a tota la classe treballadora, ja per desgràcia. Representen uns interessos concrets i una manera de decidir les coses molt vertical i molt allunyada també de les assemblees decisores als centres, que són necessàries. Però vaja, això són els sindicats grans, no? Altres som els grans sindicats, que és una cosa diferent. Y ya, no me extengo. Daniel, topa tú. Bueno, son muchos debates y solamente decir algunas cuestiones clave. En el ámbito, este periodo neoliberal, lo que ha sido habitual es que se busque ideológicamente buscar divisiones en la clase trabajadora de manera artificial. Por un lado, se hablaba, cuando se quiere atacar las condiciones del funcionariado, se lo pone con el resto de los trabajadores. Cuando se quiere erosionar los derechos laborales del contrato indefinido, se habla de los trabajadores temporales y la precariedad. En el fondo, son oposiciones que se ponen, que en el fondo que conducen a una degradación de las relaciones salariales en su conjunto, que es la manera en la que opera el neoliberalismo, ¿no? Para impedir que la clase trabajadora se organice en base a sus intereses comunes, que son muchos, ¿no? Sin duda alguna, lo que decía Pepe es cierto. Una de las claves de Bóveda es la ausencia de la inspección laboral, que impide, que es un síntoma más de la laxitud y de la desregulación o la regulación flexible, para ser más precisos, que existe en el mercado laboral, que es una regulación favorable a los intereses del empresariado. Y en relación al mundo sindical, lo que hemos visto es que, bueno, si los sindicatos todavía siguen siendo organizaciones importantes en este país, lo que sí sucede es que las reglas de juego, de que se ha dotado de este país desde la transición política, premia a las grandes centrales sindicales y lo que hemos visto es una inversión en la relación entre medios y fines, ¿no? Los grandes sindicatos han cambiado la relación de medios y fines, en la cual lo que tenía que ser un medio, que es recabar, en fin, recursos o posibilidades de negociar en mejores condiciones, se ha convertido en un fin en sí mismo, y lo que debería ser el objetivo último, que es mejorar las condiciones laborales, se ha supeditado a esto mismo. Por eso, ahora las grandes centrales sindicales están muy contentas con esta reforma, porque se recupera a través de su protagonismo, en el sentido de que van a poder, aquellos sindicatos que tengan implantación sectorial, poder volver a negociar los salarios, ¿no? En este sentido. Lo que da pie a que una minoría burocrática pueda arrogarse la representación del conjunto. Es la política general de la concertación social, y aquí podemos hacer dos comparaciones. En los modelos sindicales europeos, la reforma del 2012 nos hacía más británicos que nunca, en las que cada vez más las regulaciones a escala de empresa en las que empezaban a predominar. De hecho, como decía antes, la mitad de la clase trabajadora se quedó sin cobertura convencional desde entonces, y ahora, con la recuperación de la concertación social, por la vía de poder negociar los salarios, por ejemplo, podemos volver a aparecer, salvando las distancias, al modelo escandinavo, ¿no? En la que los grandes sindicatos están empotrados en el aparato del Estado, y donde están otra vez reclamando que puedan recibir recursos. Evidentemente, yo no hablaría en ningún caso de traición, son de direcciones que tienen intereses materiales distintos, que ya se responden más a su propia organización que al conjunto de la clase trabajadora, y lo que
está claro que necesitamos una revisión, una reforma profunda del movimiento sindical, el movimiento obrero, en la que las prácticas más democráticas, más participativas y más representativas tengan lugar, y además hay un conjunto de propuestas que rebasen a esta visión estrecha, de anteojeras, en fin, simplemente estar como locos a recabar más peso en la negociación colectiva, que en el fondo lo que hace es acentuar la lógica de representación. Lo que necesitamos es un movimiento obrero más participativo, que los trabajadores tomen conciencia de su realidad, que se interesen más, que utilicen al sindicato como un instrumento común y que no sea tan delegacionista, ¿no? Este es el problema, pero el problema está en las reglas de juego del régimen de 78 y cómo definió el Estatuto de los Trabajadores, en la que prima a los grandes sindicatos y desplaza al resto. ¿Es posible prácticas alternativas? Sí, pueden hacerse tanto en los sindicatos alternativos como también dentro de los grandes sindicatos, donde también hay gente que hace un buen trabajo. Pero es verdad que el problema está en las direcciones de los grandes sindicatos y las prácticas que inculcan el conjunto de estos sindicatos. Este es mi punto de vista. I jo, abundant en el que comentava Daniel, no? La negociació col·lectiva és l'arma que tenim la classe treballadora per millorar les nostres condicions de treball. Però la negociació col·lectiva, sense un elevat, moltes voltes, grau de combativitat, es converteix única i exclusivament en una concertació. On estem veient que s'estan millorant convenis laborals? En aquells centres de treball on la plantilla està mobilitzada, on la plantilla se sent partícip de l'acció sindical, on no s'emana d'unes cúpules, que és el que han de fer, on les cúpules no envien a una persona a 100 quilòmetres a negociar el comitè de l'empresa, deixant de banda el comitè d'empresa que n'hi ha allí. Vull dir, i això cada volta més treballadors i treballadors ho veuen. I un altre sindicalisme és possible i fa molta falta perquè altre marc de relacions laborals també és absolutament imprescindible. Moltes gràcies als dos per aquestes intervencions que tan esclarecedores, no? La veritat és que jo tinc encara alguna pregunta a fer, però entenc que ja anem un poc curtets de temps, no? Que si encara continuo, però tenia ahí alguna... Bueno, ja serà per a una altra vegada, ¿no? Tot el que té en relació amb los permisos para cuidados, cómo ha quedado esto, pensando justo desde la perspectiva de género, ¿no? Que se ha hecho con los permisos para cuidar tanto a menores como a personas mayores, ¿no? Nada. No s'ha fet res, no s'ha fet res. Ni s'ha introduït una salvedad, com en Alemanya va passar, de permisos durant el confinament, si tenies la criatura confinada. No s'ha fet res. No hem après res de la pandèmia. I també, bueno, ja podem parlar una altra sessió també sobre el teletreball i com això ha repercutit negativament i com s'ha derivat el teletreball a una cosa supletòria perquè realment no n'hi ha polítiques de teletreball efectives, que s'han hagut de pagar els equipaments informàtics la persona i no l'empresa. Vull dir, ahí podem parlar de totes les coses que no diu aquesta reforma laboral i això, bueno, faria falta tota una sèrie de sessions per poder-ho desgranar. Sí, sí. Gracias, Beatriu. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Albarracín, i gràcies, Beatriu Cardona, per estar aquí amb nosaltres. La veritat és que hem recollit punts molt importants en aquesta valoració de la reforma laboral i també aquesta perspectiva que heu donat de la necessitat d'un altre sindicalisme, no? Que important és també què tipus de sindicalisme tenim perquè les treballadores i els treballadors se puguin organitzar, no? Per transformar aquestes situacions que tenim, aquesta situació que tenim. Gràcies a totes. Diu Laura, cal recordar aquesta important victòria de lluitadores com el personal de neteja del Guggenheim. Sí, és que important sempre allà on hi ha una lluita, no? Que
quan hi ha una victòria, no? Sí, a més, vull dir, del sindicalisme combatiu, i curiosament l'ha impulsat ELA, que és el sindicat majoritari al País Basc, però que no ha perdut la seva essència reivindicativa. Que té aquesta capacitat de precisament organitzar-se d'una manera molt més democràtica. I ara hi ha també en marxa una vaga de treballadores de centres d'atenció a persones majors en Galícia. També per la SIGA, vull dir, on n'hi ha mobilització, n'hi ha millores, sense dubte. Sí, un poco petites llums d'esperança, no? Sí. Bueno, pues moltes gràcies, Beatriu, moltes gràcies, Dani, i a totes i tots els que heu estat avui amb nosaltres i els que ja nos seguiréis la grabación. Gracias por acompañarnos hoy. Que tengáis una buena tarde. Gracias a vosotros. Gràcies a vosaltres. Gràcies, una abraçada. Salut. Adéu. Adéu.